la entera humanidad está viviendo en un tiempo en que van a desarrollarse una serie de acontecimientos a escala mundial impresionantes. Acontecimientos que conmoverá al mundo entero, por todas partes. No es casualidad el hecho de que ahora haya una extensa red de corrupción total, política o religiosa, como nunca en la historia ha habido. No es casualidad, ni tampoco es casualidad que haya una depresión y una crisis económica como nunca en la historia antes ha sucedido, ni volverá a suceder, porque va peor. Y esto ya no lo para nadie en la Tierra. Voy a comentar un tema interesante que es relacionado con lo que está sucediendo en la Tierra. La humanidad ha sido engañada por los que controlan a la humanidad. No es nada nuevo. La humanidad durante miles de años ha estado engañada, controlada, manipulada, como si fuéramos conejitos de indias en un laboratorio de experimento. Porque fíjense una cosa. En vídeos anteriores dije que en diferentes puntos de la Tierra, sobre todo en Rusia, no olviden, en Kamchatka y en otras partes, en Kuli, se han encontrado restos petrificados con engranajes, no solo en Rusia, en otras partes. Por ejemplo, en rocas se han encontrado martillos o bujías, artefactos metálicos de manufacturación humana dentro de rocas, pero sobre todo en Rusia. Y si hay engranajes petrificados que según la datación arqueológica, esa petrificación ha tenido que ser durante aproximadamente 26 millones de años. Lo que quiere decir que entonces, supuestamente, hace 26 millones de años ya había una cultura posiblemente muy superior a la actual en la Tierra, que desapareció. Todo esto forma un enigma. ¿Qué ha sucedido en la Tierra? ¿Qué está sucediendo? ¿Todo es casualidad? ¿Fruto de la casualidad? ¿O hay algo detrás muy grande? Voy a tocar hoy un tema interesante que la gente, ya digo, pues no puede pensar. No puede creer aun viendo, debido, desgraciadamente, a la mayoría, a que ha sido manipulada y el cerebro no funciona. Vea lo que vea, no lo entiende. Puede entender barbaridades, bestialidades, burradas, eso sí lo entiende. Por eso comprenderán que la mayoría de la humanidad pues está muy obsesionada en el sexo, o en la violencia, o en la droga, o lo que sea, cosas de esas, antinaturales. La aberración sexual es comprensible y aceptada por la mayoría. Pero cosas más elementales todavía, cosas que son patentes, que hacen pensar a cualquiera, no las puede entender ni obviándolas. Por ejemplo, durante siglos y siglos ha habido noticias de que en las Bermudas y en otros puntos calientes de la Tierra, de los océanos, han desaparecido barcos, aviones, personas, pero durante toda la historia. La gente no lo puede entender. No han aparecido los barcos y aviones. Por ejemplo, en el 1912 se hundió el Titanic, ya se descubrió dónde está el Titanic hundido, o cualquier otro barco. Pero los desaparecidos en las Bermudas y aviones, incluso aviones en vuelo de pasajeros, no han aparecido nunca. La gente no lo puede entender. Y intenta teorizar y decir, bueno, pues si ha habido huracanes y se los han arrastrado al fondo de los océanos, han sido enterrados con algas, o sea, inventan teorías estúpidas para justificar lo injustificable.
Pero si yo les digo que todos esos barcos y aviones y personas están en Marte y que en Marte han nacido generaciones de la humanidad durante siglos y siglos. Allí en Marte se ha descubierto la NASA, además hay fotografías de zonas gigantescas de sembrados para alimentar a todas estas millones de personas. Y los 4 aviones del 11 de septiembre del 2001, de las Torres Gemelas, del Travel Center, están en Marte con las personas. Y mucha más gente. Ahora, les voy a tocar otro tema más apasionante relacionado con la desaparición no de barcos y aviones, sino de personas. Hay actas durante toda la vida, pero bueno, actas más recientes. Por ejemplo, en 1707 desaparecieron de súbito, ante los ojos de todos, de espectadores, 4.000 soldados en la guerra de sucesión española. 4.000 soldados desaparecen ante el visto todo, y siempre el mismo efecto, ¿no? Baja una nube verde, cubre al ejército y desaparece. En 1915 desaparecen 800 soldados en la guerra colonial inglesa. En 1858 desaparecen 650 soldados de igual manera en la guerra colonial en Saigón, de súbito, ante los ojos de todos. En 1939, más reciente, desaparecen 3.100 soldados chinos en la Segunda Guerra Mundial. Y así podíamos estar hablando un listado interminable durante toda la época. Cuando uno se remonta atrás, más allá del sistema egipcio, la potencia egipcia, mucho más allá, desaparecen de súbito. Pero millones. ¿Dónde están? ¿Se los ha tragado la Tierra? Ya les digo, están en Marte. En su día revelaré todo esto. Todo este engranaje de acontecimientos sobrenaturales tienen una imagen. Quiere decir, todos son piezas de un puzzle que unidas forman un cuadro perfecto de unas situaciones concretas creadas y formadas para esclarecer los enigmas y misterios. Fíjense una cosa, hablando de acontecimientos extraordinarios que la gente no puede pensar, más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, dicen los historiadores que Hitler y Eva Braun se suicidan en el búnker de Berlín y mandan quemar sus cadáveres. ¿Han visto alguna vez los cadáveres de Hitler y Eva Braun? En el mismo tiempo se suicidó Joseph Goebbels y su mujer y 5 hijitas que las envenenaron y mandó quemar el cadáver. Pero el cadáver de Joseph Goebbels y la esposa sí se hallaron quemados, y de las hijas suicidadas, pero nunca el de Hitler. ¿Han visto alguna vez el cadáver de Hitler, de Eva Braun, de Joseph Mengele, de Martin Bormann? Incluso ¿han visto alguna vez el cadáver de Heinrich Himmler? Nadie la ha visto. Sí, dicen que Heinrich Himmler, hay fotografías que se suicidó en su casa cuando la invasión de Normandía y los ingleses, americanos, rusos entraron en Alemania invadiendo, y que entraron soldados ingleses para apresar a Himmler, que estaba en su casa tranquilamente, y que se toma una cápsula de cianuro que tenía en la boca y se suicida en su casa, y hacen fotos. ¿Han visto alguna vez el cadáver enterrado? ¿Dónde está? Fíjense, es un problema gigantesco, muy grande, el hecho de que se sepa que todo fue una mentira. Y si yo les digo que Hitler fue ayudado, y Eva Braun, por los aliados, incluso por el gobierno de Israel, bueno, antes de que fuera gobierno de Israel, por los judíos,
a huir desde Alemania rumbo Portugal y España para repostar con 2 submarinos, y desde España rumbo a Argentina, donde le esperaba el general Perón, Eduardo Perón y Eva Perón y soldados, y allí hundieron los 2 submarinos alemanes que transportó a Hitler, a Eva Braun, a Joseph Mengele, a Martin Bormann y muchos nazis, con mucho oro de los judíos, y hundieron los 2 submarinos que están todavía en el Río de la Plata allí, y a Hitler los dieron tierras en un pueblo de Argentina llamado Mendoza, y en Mendoza Hitler murió de viejo en el año 1986. Incluso creo que Eva Braun, muy vieja, esta tatarabuela, vive en Buenos Aires todavía, se volvió a casar, claro. Y creo que Joseph Mengele vive todavía, muy viejo. Incluso Martin Bormann. Los judíos sabían perfectamente de la huida y el apoyo a Hitler durante todo el trayecto hasta Argentina por varios otros submarinos para protegerle, que nadie tocara esos 2 submarinos hasta llegar a Argentina. Y los judíos callaron a cambio de la tierra de Israel que le dieron los aliados por su silencio en 1948, que estaba en posesión de los ingleses. Retiraron los ingleses y cedieron la tierra de Israel y Palestina a los judíos, que habían protegido a Hitler para que sobreviviera, con la excusa de que, bueno, los rusos habían invadido la mitad de Alemania y habían tomado posesión de la DDR, la parte oriental de Alemania, y para tener contentos a los alemanes vencidos después de la guerra y tener un frente de oposición y de barrera contra el comunismo ruso, pues guardaron silencio para no tener descontentos a los alemanes, diciendo que habían cogido a Hitler y tal, y lo habían enterrado, que lo habían destruido los rusos, todo un montaje. La realidad es que Hitler huyó con Eva Braun y todos los jefes nazis más déspotas y criminales de la historia de la humanidad. Y también lo sabía el Vaticano, Pío XII, el Papa de Hitler, que se benefició durante el Tercer Reich apoyando a la Iglesia Católica a Hitler, y después también, porque ya por los años, poco después, 50, cogió el Vaticano y vendió miles y miles de pasaportes falsos, con identidad falsa, a todos los asesinos de masas nazis de la SS, alemanes, croatas y yugoslavos, para huir desde Alemania con pasaportes y control y protección hacia Roma, a cambio, naturalmente, el Vaticano, como siempre, son monstruos, de toneladas de oro de los judíos que estaban en los bancos suizos de Berna, en manos, todavía está en manos, de los ex-nazis o de la organización neonazi Odessa, y camiones enteros con toneladas de oro hacia el Vaticano, que todavía están en las cloacas del Vaticano, a cambio de proteger a todos los nazis con pasaportes falsos, dirección a Sudamérica, Argentina, Buenos Aires, Paraguay, Uruguay, Brasil, que hay todavía colonias de los SS, de los nazis que apoyó Hitler, que apoyaron a los asesinos de masas, a Heinrich Himmler y todo esto. Están todavía colonias de alemanes, de los descendientes, en todas esas poblaciones, pero pueblos enteros, apoyados también por el Vaticano, por los aliados, por los judíos. Pero todos estos son engranajes que llevan o conducen a algo, a un montaje impresionante. Porque imagínense una cosa. Todo esto poniendo una pieza más para unir una imagen de algo que de momento parece borroso. Hace unos pocos años que en China se encontró en una tumba Ming, de la dinastía Ming, más antigua, de 400 años, mucho más. Los arqueólogos chinos, haciendo excavaciones de esa tumba que estaba virgen o se desconocía, enterrada bajo tierra, descubren entre los escombros de esa tumba un reloj suizo petrificado que se paró a las 10:10 de la mañana
Un reloj supuestamente construido en Suiza en el año 1911. ¿Quién estuvo hace 400 años en una tumba para verla? Hace 400 años, ¿quién estuvo que tenía en su dedo un reloj suizo chino? Alguien estuvo allí, del futuro. Pasó al pasado y por razones que en su día revelaré, estuvo viendo esa tumba o en el funeral. Y allí olvidó o dejó expreso el reloj suizo chino. Perdón, suizo. De 1911. Añadiendo una pieza más a todo este engranaje, que va haciéndose ya una forma, recuerden que en el año 1908, en la Tunguska de Siberia, supuestamente, y no fue tal, pero bueno, los arqueólogos dicen, un meteorito cayó en la Tunguska y pegó una explosión que abarcó cientos de kilómetros de calor y energía. Pero jamás se ha hallado un meteorito allí. Un meteorito de tal magnitud se hallarían miles, cientos de miles de restos. Ni el más mínimo resto. Ahora eso sí, radioactividad y energía hay allí en la Tunguska de Siberia. De esa explosión que no fue tal, sino una invasión a la Tierra. En toda la Tierra hay bases subterráneas, extraterrestres. De igual manera que Hitler y Joseph Mengele, Martin Bormann y mucha gente más, fue protegida, hasta por judíos. ¿Por qué creen que protegen a la base extraterrestre en el Área 51? Un ejército uniformado, competente y de soldados expertos en el Área 51 de Nevada, a la base extraterrestre, protegida, súper protegida. Allí no entra nadie ni de visita, ni desde lejos la puede ver, ni desde el aire, imposible. Lo eliminan rápidamente. La protección que tienen los extraterrestres. ¿A dónde se cree y para qué fueron a parar tantos miles y miles de soldados desaparecidos? Y los barcos y aviones, yates, personas de las Bermudas, ¿qué función cumplen? ¿Qué van a hacer? Los terroristas de las Torres Gemelas de Nueva York, los 4 aviones que fueron hologramas, ¿qué pintan en Marte? ¿Por qué están en Marte? ¿Qué van a hacer allí? ¿Ustedes se imaginan que todos estos personajes aparecieran ahora de vuelta? ¿Qué sucedería en la Tierra si todos estos soldados que están vivos todavía y han pasado siglos aparecieran e invadieran la Tierra en un estado de crisis económica, de ruina económica, de desconcierto y de corrupción política y más de corrupción religiosa? Porque ya la gentuza del Vaticano ya va a caer, Babilonia el Grande. Ya está preparado todo para aplastarlos, a esos monstruos criminales, asesinos de niños, y expropiarles todos sus bienes. ¿Por qué creen que están tan protegidos los gigantes o nefelín que hay metidos para resguardarlos y protegerlos en rocas artificiales en toda la Tierra? Los que sacaré en España. Cuerpos de extraterrestres y cuerpos de mujeres. Todo esto, vuelvo a repetir, parecerá fantasioso, son actas. Fíjese, leen las escrituras, en toda la Tierra han aparecido miles y miles de esqueletos de gigantes, en todos los continentes, durante todos los tiempos. ¿Han visto alguno en un museo? Porque los protegen. De igual manera que protegen los esqueletos de gigantes, más los cuerpos de gigantes. Porque fíjense que en todas las zonas arqueológicas del mundo, sobre todo en los países católicos, verán que es posesión de la Iglesia Católica. Se ha apropiado de ello, de las zonas arqueológicas, donde hay piedras, monolitos, dólmenes, menires, crombles, cuevas megalíticas, cenobios, etc. La ermita católica en el medio para hacer culto sagrado, donde están los cuerpos con gigantes. Por eso comprenderán que mi voz y mi presencia la tienen amenazada y prohibida en los medios de comunicación más competentes. Muchos periodistas, productores de televisión, me han querido invitar, pero hay una presión gigantesca, increíble, inconcebible, por parte de los monstruos del Vaticano, para que yo no hable y no enseñe nada. Porque de igual manera que los extraterrestres están protegidos estrechamente en el Área 51 y en otros sitios del planeta,
igual que fue protegido Hitler y los nazis, asesinos de masas, igual que están protegidos muchas cosas más que ustedes ignoran, los esqueletos de gigantes y todo. Están también avisados muchos medios de comunicación para que yo no hable, pero hablaré, porque la oposición más monstruosa, el Vaticano y sus monstruos, van a caer. Por eso verán que muchas veces yo soy un personaje muy conocido, sobre todo en internet, y muchos hacen parodias de mi persona, todo dirigido por el Vaticano para desprestigiar mis descubrimientos, pero no van a tener éxito, porque una cosa les puedo garantizar, amigos: el Vaticano, los monstruos, los que han hecho sacrificios de niños a los extraterrestres, millones de niños durante toda la historia, esos monstruos van a caer. Y se dan cuenta que cuando yo empecé, si miran un poco históricamente hace unos años, a revelar enigmas y misterios por medio de internet, empezó a decaer el Vaticano y ahora ya van a por ellos. Ahora han quitado el Benedicto, y ya los van a despoliarlos de todo. Porque una cosa es seguro, y eso es garantizado, que todo enigma y misterio se va a revelar. Y otra cosa es segura, que yo, Alberto Canosa, voy a por ellos, a por el Vaticano. Y no pararé hasta desbaratar todas sus organizaciones. 100%, 100% garantizado, amigos.